Comenzamos, bienvenidos. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo estás? Yo estoy excelente. Yo muy nerviosa. Si se puede notar, yo creo que sí. Prepárense, chicos, chicas, todos los que nos están viendo, porque hoy venimos a romper muralla con un tema que pocos o muchos estamos nada acostumbrados. Así y me incluyo totalmente. De hecho, creo que ya estoy sonrojada y todavía no comienza esto. Bastón detrás de cámaras para ya ponerme nerviosa, para aprender muchas cosas y no sé todo lo que va a salir en este capítulo. ¿De qué vamos a hablar, Tania? Preséntanos. Híjole, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es muy tabú, pero que no nos hagamos tontos, a todos nos interesa. Y para ello tenemos a nuestra gran invitada. Bienvenida, Natalie. Ay, muchas gracias. Pues miren, de atrás de cámaras, supuestamente la plática va a ser para relajarnos y conocernos, ¿verdad? Sí. Ajá, se pero supone. Estos temas, claro, pero estos temas nos van a sonrojar un poquito. Bueno, a mí ya no, la verdad. Pero sí entiendo y comprendo, porque justamente para eso vamos a estar por acá, por este episodio de este maravilloso podcast, que les agradezco mucho que me hayan invitado, porque siempre es muy bueno tener estos espacios donde podemos alcanzar más audiencia, más mujeres que nos escuchen, más hombres que nos escuchen, más personas. Y en lo que yo me dedico, pues la divulgación de esta información es muy necesaria. Entonces, agradecerles mucho, mucho el espacio. Así es. Muy bien. Bueno, el día de hoy traemos hasta la copita de vino y toda la onda. Para por favor, bueno, de agüita. De agüita, sí. De agüita, bueno, el agua se convirtió en vino y es lo mismo. Digamos que tú lo digamos que tú lo tienes dominado, nosotros no tanto, necesitamos relajarnos un poquito. Pero el tema de hoy es, pues, hablar de sexualidad. Ajá. Algo, como dices, no extraño para nadie. Exacto. Definitivamente, como dices, Tania, no nos hagamos tontos. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Nos cuesta hablar de ello, nos cuesta expresarlo, nos cuesta hacerlo incluso con los confidentes, incluso con amistades, con hijos, con papás. Pues no se diga al público entre cámaras, ¿no? Pero pues aquí estamos, Tania. Así es, y fíjate que existe mucho también entre pareja, o sea, pero bueno, para eso trajimos a la experta, pero antes que nada necesitamos que tú nos cuentes un poquito sobre ti, a qué te dedicas, qué haces, como una pequeña introducción, y de ella arrancamos con los temas, como dice Silvia, ¿cómo dices? ¿Picosos? ¿Picantes o qué? Picudos. Muy bien. Ay, pues bueno, me presento así rápidamente. Yo soy Natalie Díaz, soy psicóloga, psicoterapeuta humanista, terapeuta sexual y de pareja, sexóloga, muy apasionada de lo que hago, muy comprometida con llevar la educación sexual en la vida adulta a una revolución necesaria, y para eso soy fundadora de un proyecto que se llama Laboratorio Erótico, un espacio disruptivo, un espacio donde llevamos la educación sexual a la vida adulta de maneras muy entretenidas. Entonces, pues ahí síganos en las redes sociales. A grandes rasgos, eso, la consulta privada, por supuesto, también individual y de pareja, y pues también vendo tamales los domingos. ¿Para qué les digo que no? Sí. Eso es todo. Y no está por demás, Tania, mencionar que pues este episodio está saliendo en febrero, justo que es pues el Día del Amor y la Amistad, que parte de lo que hablaremos es de desromantizar un poco esto de las parejas, del amor, ¿no? Que a veces está muy ahí. Así es, fíjate. Tenemos este mes que nos comprometimos como que a traerles un poquito más este tipo de contenido, y pues estamos aquí abiertos a lo que salga en la plática. A ver qué sale y a ver a qué podemos acceder y a qué no. Aquí va a salir todo. Natalie, bienvenida. Muchas gracias por tomar tu tiempo, por estar aquí, por ayudarnos con estos temas que no son tan fáciles para nosotros. Y me gustaría como que comenzáramos, pues, como dice el dicho, lo primero. ¿Por qué crees tú que yo estoy nerviosa ahorita? ¿Por qué crees tú que este tema es muy controvertido, que hay mucha represión en el tema sexual, en niños, en adultos, por Dios? Aun cuando lo experimentemos, es un tema que parece que no se vale tocar. ¿Qué lo lleva a eso? ¿Cuáles han sido las influencias, yo no sé, religiosas, políticas, de patriarcados, para que lleguemos a esa represión, para que nos cueste tanto expresarnos, hablarlo y luego expresarnos sexualmente? Sí, qué buena pregunta, y yo creo que ahorita es momento de ponernos históricas.
Pues sí, claro. Porque justamente diste en el clavo, la represión es nuestra cultura de la sexualidad. Eso, y es una cultura que va lejos de ser explícita. En realidad, la represión es una cultura silenciosa. Es una cultura normalizada, es una cultura heredada, ¿no? Y lo vamos heredando, es decir, si hablamos de que la represión está normalizada, quiere decir que ni siquiera detectamos que estamos en represión, muchas veces. Sí. Y entonces dijeran, bueno, ¿y entonces cómo me doy cuenta que estoy represivo, reprimida? ¿Sí? Pues es muy fácil, porque la represión sexual está muy ligada con el bienestar emocional. Es la base. Muchos trastornos del estado de ánimo, muchas cuestiones de salud mental tienen que ver con una base de sexualidad y de represión sexual, porque es mi contacto con el todo. O sea, somos seres sexuados. Sí. Nos comunicamos a través de intimar. Y la comunicación se da también a través de cultura y de aprendizajes, ¿no? Entonces, cuando nuestra comunicación y nuestros deseos y nuestras sensaciones y nuestra conexión con nuestro cuerpo no es libre, no es consciente, es automatizado, es normalizado, pues muchas veces va a haber cosas que quizás yo quiero y necesito que ni siquiera voy a poder experimentar. Por eso cuando decías tú en esta pregunta que me hiciste, que a veces experimentamos pero no lo nombramos, ni siquiera a veces nos llevamos a la experimentación porque sí, claro. Quisiera, eso quiere decir que si yo me permito experimentar, entonces voy a estar fuera de la norma, porque quizá lo que quiero experimentar no es normal. Oye, y te llega culpa, ¿no? Te llega culpa. Porque, o sea, no quiero hablar aquí ni soy antirreligión ni nada, un poquito. Pero la culpa está con todo cuando te atreves a experimentar. Y es muy importante lo que decías porque a veces no experimentamos, incluso porque hay una ignorancia total. O sea, no existe la posibilidad en nuestra mente porque es algo desconocido. Y porque nos hace sentir desviadas, desviados, perversos, perversas, sí, cuando en realidad pues es parte de nuestra naturaleza. Pero bueno, esta parte de la historia, brevemente, antes de que las civilizaciones se formaran como pues civilizaciones, valga la redundancia, la mujer era vista como una deidad en realidad, ¿sí? Es decir, era la que dominaba, eran culturas culturas o grupos humanos de matriarcado, ¿no? Por parte del matriarcado. Y aparte eran mujeres que podían tener experiencias sexuales con muchos hombres de su comunidad sin ser señaladas, porque pues ellas daban la vida, ¿sí? Al dar la vida, los hombres decían, son diosas, ¿sabes? De hecho, hay vestigios y hay investigaciones de unas esculturas pequeñitas que se han encontrado que tienen muchos miles de años antes de que la civilización fuera civilización, y son, si por ahí le ponen y quieren investigar sobre la Venus de Willendorf, es una muñequita así chiquita, escultura muy pequeña, pero tiene muy pronunciados sus senos, muy pronunciada su vulva, su estómago también es muy pronunciado, ¿no? Y eso quiere decir que alababan estas características que eran parte del contacto con la vida, ¿no? Y bueno, si hablamos de más culturas, nos podemos ir a los sumerios, por ejemplo, ya más para acácito, un poquito más para acá, y los sumerios eran una civilización muy libre. Ojalá tuviéramos más de sumerios, pero en realidad era una civilización muy libre, donde era muy equitativo también esta cuestión de la experimentación erótica, donde la mujer experimentaba libremente, donde el hombre no señalaba a la mujer. Pero entonces, ¿cuándo nos volvimos pues una cultura patriarcal en realidad? Bueno, las civilizaciones eran
o estos grupos nómadas, ¿sí? Que iban de lugar en lugar, cazaban, comían, tenían algunas cosechas en sus lugares, pero se movían de lugar, o sea, en realidad vivían poco tiempo en un espacio. Entonces después viene el sedentarismo, que es cuando se asientan en un lugar, y aquí es cuando llega algo muy importante, que es esta cuestión de la propiedad privada, ¿no? Porque empiezan a elegir tierras, de este sauce a este sauce es mío, ¿no? Y empiezan a tener, la propiedad a su disposición. Esto quiere decir que empezaron a criar ganado. Sí, entonces criaban el ganado, que les servía como alimento también, pero se empezaron a dar cuenta de algo. Antes de esto, el hombre varón no sabía cómo era cómo él ponía o interfería en la fecundación. Él no sabía que tenía que ver con eso. Okay. Porque de repente aparecía una mujer panzona y listo, ¿no? Uh-huh. Me podría ir mucho más atrás, pero lo importante va a estar acá. Cuando empieza el sedentarismo y entonces empiezan la ganadería y la agricultura, se dan cuenta que cuando ponen machos con machos y hembras con hembras no tenían crías, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando que antes de esto que les estoy contando, el mundo era politeísta. Sí, además tenían dioses para todo. Sí, sí. Entonces, cuando se dan cuenta de esto, dicen, o sea, las mujeres no se embarazan solas. No son divinas. No son mujeres divinas, como la canción. Sí. Y entonces, lo que aquí sucedió fue esta adopción de decir, claro, entonces somos los hombres, porque cuando ponían a los machos con las hembras, pues había cría. Entonces dicen, entonces no son las mujeres, son los hombres. Y entonces aquí es cuando el Dios se convierte en hombre y se hace monoteísta. Claro, las civilizaciones eran politeístas en muchas cosas, pero Dios se vuelve hombre. Okay. Y la mujer era la acompañante del dios, o eran diosas que realmente eran pulcras o con una visualización de castidad o de pureza, ¿no? Que había que perseguir, las mujeres tenían que perseguir esa idealización. Entonces, bueno, si se dan cuenta, viene la propiedad privada, entonces dicen, ok, si tú eres mi mujer, yo quiero que mis hijos sean míos. Porque para heredar las tierras, yo necesito estar seguro que son míos. Entonces viene esta adopción de propiedad privada que incluía a la mujer, ¿sí? Porque ahora ya eres mía y ni modo. Qué fuerte lo que estás diciendo. Nos vieron como objeto, como objetos. Pero no estamos lejos de la realidad. No, y eso que fue hace miles de años. Seguimos reforzando esa cultura heredada. Porque hoy por hoy podemos tener información y si bien hay más apertura, todavía hay un concepto de propiedad privada cuando tienes una pareja. O sea, prácticamente estás hablando que de ahí viene la monogamia. Claro. O sea, es lo que estás describiendo. Sí, pero como una institución. Es decir, cuando se institucionaliza el matrimonio como este procedimiento legal institucional, ¿sí? Sí, no como una idea de, como estábamos platicando hace rato fuera de cámaras, de, por ejemplo, la monogamia como algo de decisión. No, sino como algo de intereses. Claro, es que el patriarcado tiene intereses políticos, económicos, sociales, sí, de control, de poder. Claro. Sí. Y la sumisión era totalmente necesaria, ¿no? En este caso. Entonces, muy importante entender desde dónde viene, por qué vivimos como vivimos. Fíjense, dato curioso, por ejemplo, en la civilización romana, sí, mal no me recuerdo, la civilización romana estaban constituidas los fámulos. Los fámulos eran este grupo de esclavos que se juntaban y tenían un patriarca.
Pater famulus. ¿A qué les suena esta palabra? Pater famulus. Pues padre de familia. Ajá. Padre de familia. Fíjense desde dónde viene, ¿sí? Y los padres de familia tenían como su séquito de esclavos y tenían su mujer que le daba descendencia, por supuesto. Y entonces los ponían con grilletes en manos y pies a los esclavos, donde en los grilletes venía el nombre del pater famulus o a quien pertenecía ese esclavo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos que había esclavos que eran esclavos sin permisos, o sea, esclavos, y había otro tipo de esclavos que eran los esclavos libertarios, por ejemplo, que estos esclavos libertarios tenían un poquito de más permiso, ¿sí? Eran hijos de este pater famulus, y cuando se enamoraban o cuando, bueno, eso no es cierto, porque los casaban, cuando tenían que casarlos con alguien, esa persona, esa mujer que venía a pertenecer a la famulus ahora, dejaba su famulus, o sea, es decir, ahora ya es de esta famulus. Sí. No. Entonces le ponían grillete en cuello con el nombre del pater famulus al cual pertenecía esa mujer que se casaba, y después evolucionó el grillete y se convirtió en un grillete de dedo. ¿Sí? Ay. Ajá, yo también lo tengo. Dios, no ¿sí? sabía qué significaba. Y entonces, sí, ¿qué dice tu anillo pues por dentro? Dice el nombre de mi esposo y la fecha de matrimonio. Sí. Entonces, hasta hoy, pues seguimos. Sí, aquí podremos ver. Eso dolió. Nada más que no sabemos de dónde provienen. Claro. Fíjense, o sea, para poder realizar o tener una famulus, ser un pater famulus, el pater famulus era el patriarca que pues era el que la rifaba, ¿no? En realidad era el fregón ahí, ¿no? Dios. Entonces, toda esa represión, por supuesto, la mujer deja de tener estos encuentros sexuales que anteriormente tenía por placer, ¿no? Antes de que se formara la civilización, porque ahora ya no es permitido. Claro. Los encuentros sexuales, la mujer es destinada justamente a esta solamente capacidad reproductiva. Un encuentro sexual es para la reproducción. Sí. ¿Cuándo se hace sólido este pensamiento? Cuando la Edad Media entra en auge, que es cuando el pensamiento judeocristiano toma fuerza. Es cuando todo esto se empieza a poner mucho peor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos ocasiona esta represión de ser, de hablar, de comunicar, de nombrar, de sentir, de desear, ¿no? Y si hoy quieres saber por qué estás o cómo es que estamos en represión, es muy fácil realmente. Esta dificultad por nombrar deseos o necesidades, que es lo que tú dices, que me da pena. Pues claro, por supuesto, porque hay una dificultad reprimida de que si yo hablo de esto, me hace una persona no digna, no pulcra, no pura, no decente. Que la palabra decente me hace mucho clic. La desconexión con el cuerpo del placer, pues es otro puntito ahí que nos puede decir si estamos en represión o no, ¿no? ¿Cuántas veces desconocemos nuestros mapas de placer, por ejemplo? Sí. Entonces, ¿por qué no tenemos ese permiso heredado de poder autoexplorarnos de maneras libres? ¿Sí? Y fíjate que está como tan tachado todo esto, tan, como lo decíamos, o sea, tan doble moral, porque no se puede hablar de eso, pero se permiten otras atrocidades peores, ¿no? Sí. Pero fíjate con todo lo que está ligado, o sea, con embarazos adolescentes, porque no se permite hablarlo. O sea, obviamente cada nivel de edad se habla de diferente forma, pero pues el no hablarlo, no ser como darles la libertad, ¿no? A nuestros hijos o, por ejemplo, yo que soy maestra, pues a nuestros alumnos, ¿no? Que vengan y pregunten y todo eso, pues va ligado con esto, ¿no? Que pues ahora hay un bebé y pues es algo que, oye, pues es una vida. Sí, claro. Ahora también dentro del matrimonio, pues, híjole,
pues cuántos no hemos estado a lo mejor en relaciones donde no somos plenos sexualmente, donde fuimos reprimidos dentro de la relación, y eso es horrible, porque pues tú tienes ganas de explorar o lo que sea, pero estás con esa persona y obviamente pues no puedes explorar con otras personas, pero lo hablas y no te permiten hablarlo y luego te empiezas a reprimir, y justamente, o sea, me hizo clic que es verdad. O sea, la sexualidad reprimida te lleva a que estás mal emocionalmente. La sexualidad reprimida y la respuesta de rendimiento sexual obligada, porque es que son dos puntos diferentes, pero que van de la mano muchas veces, ¿no? En consulta me topo mucho con discursos cuando van parejas o incluso cuando van mujeres solas, donde se sienten culpables por la no atención o las no ganas de tenerle atención sexual al marido, ¿sí? Esa ideología de tengo que cuidarlo y tengo que atenderle, complacer, de esa sumisión ante la necesidad del otro, es parte de la represión sexual, porque también, si bien somos seres sexuales, también somos cíclicos eróticamente. Es decir, decía una mujer que iba conmigo a consulta, decía, es que yo no tengo mucho deseo últimamente, ¿sí? Tenía 3 hijos, sí, se encargaba de ellos por completo, se encargaba de su hogar, trabajaba además, ¿no? Entonces yo le dije, a ver, platícame un día tuyo, en tu cotidianidad, ¿no? No, pues me levanto a las 4:30 de la mañana, creo que para que ella pudiera tener tiempo para bañarse, arreglarse, preparar desayunos, levantar a los hijos, arreglarlos, etcétera, darle de desayunar al esposo, que el esposo se vaya a la escuela con algunos hijos, los cuales uno llevaba unos hijos y ella llevaba otro hijo, ¿no? Y luego dice, de ahí me paso a trabajar, ¿no? Me salgo de trabajo para ir por los niños, vamos a casa, hago de comer, la tarea, lavar los trastes. Oye, yo no fui a consulta contigo. Yo no me acuerdo. Lavar ropa, por ejemplo, si hay algo que hacer en la casa. La atención que también hoy a las maternidades nos exige la atención consciente y constante ante los hijos. Sí, agotador. Es decir, es culpa si no les pones atención, ¿no? Si les dices, hoy no quiero jugar, ¿no? Y les recomiendo, por ahí hay un libro, no recuerdo la autora, se llama Maternidades Disidentes. Si después les paso como el dato, pero busquen sobre el tema, maternidades disidentes, porque necesitamos entender que nuestro ritmo de vida ya no va con la maternidad normalizada y heredada de nuestras madres y abuelas, ¿no? Pero bueno, la cosa aquí es que cuando me platica todo su día, yo le dije, ¿cómo quieres tener deseo? Tú ya te cansaste de escucharlo. ¿Sabes? Sí. O sea, ¿cómo quieres tener deseo? ¿No? Y las clases extras que tenía que llevar a los hijos, y porque además queremos llenarlos de estímulos, ¿no? Y tal. Que a veces es mucho sobreestímulo, madres. Pero bueno, la cosa aquí es que no priorizamos nuestro placer, nuestros momentos. No hay un momento de prioridad para nosotras. Sí. Oye, yo quiero irme un poquito más como de base para seguir con todo esto que está muy interesante. Quisiera como, antes de perdernos en cosas, todo lo que están diciendo, decías, Tania, sobre la pareja, sobre esta represión sexual y todo. Yo quisiera irme un poquito más de base, desde que como niños no tenemos una educación sexual adecuada. Las mujeres, ¿qué pasa cuando nos llega nuestra primera menstruación? No sé qué pase ahorita, se supone que vamos evolucionando poco a poco, pero por ejemplo, yo vengo de una comunidad rural, cero tema, o sea, cero tema, ¿no? Ni de qué somos, al menos no lo recuerdo. Pero ¿qué fue para mí mi primera menstruación? Un trauma. Por supuesto. Entonces, desde ahí, desde la base, ya no es exigirle a la otra pareja que no sea represivo conmigo sexualmente, es yo que sé de mi sexualidad, yo que sé del tema, ¿me conozco? Al menos me conozco mi cuerpo. ¿Qué va a pasar de ahí? Decías, embarazos adolescentes.
Pues porque la información básica es la que está faltando, creo yo. Sí, fíjate que a lo que yo quería llegar con esto que mencioné es que falta como el diálogo, ¿no? Pero antes del diálogo, como dice Silvia, pues mismo. ¿Cómo puede haber un diálogo si no me conozco, si no me permito? Pues sí, exacto, pero además, cuando hay tantas cosas que no me priorizan, la comunicación va a ser muy complicada. Sí, claro. Además, si nos están viendo varones, por favor, métanse en las nuevas masculinidades, porque para que todo esto evolucione, para que la sexualidad evolucione, para mí, para las mujeres, para ti, para los hombres, para cualquier persona en el mundo, va a ser muy necesario, son indispensables las nuevas masculinidades, porque bien podemos estar en un despertar sexual femenino, ¿sí? Y de repente te tomas con que en tu pareja pues no hay esa aceptación de esa libertad, ¿sí? Sí. Y no hay un respeto por tu libertad sexual. Entonces, es muy necesario eso. Y luego entender. La segunda cosa que es importante es, por supuesto, priorizar tu placer. Conocerte a ti. El autoconocimiento es muy importante. Conocer tu historia de educación sexual también. Pero también empezar a experimentar desde tu cerebro con tu energía erótica. Para que puedas tú llegar a entender cuáles son tus estimulaciones, tus tiempos, tus formas. Y también abrazar tus ciclos. Si hoy vienes cansada y no hay un deseo para un encuentro sexual, es que por favor, entonces tenemos que empezar a hablar de lo que es un encuentro sexual y lo que es la intimidad, porque para que haya un encuentro sexual pleno necesita haber una presencia y una cercanía completas, plenas, libres, en comunicación abierta. Para eso es muy importante trabajar con nuestro placer, ¿no? Dejar de empezar a desafiar estas creencias que nos han llevado a sentir vergüenza al hablar de sexo, por ejemplo, o que nos hacen sentir que necesitamos rendir y priorizar el placer del otro por encima del de nosotras. Dejar de tenerle culpa y miedo a la masturbación femenina. A mí la palabra masturbación no me gusta, pero la utilizo porque es la que... Desconocida. Para que sepamos a dónde quiero llegar. Sí, claro. La autoexploración femenina, porque la masturbación, les voy a decir por qué no me gusta, porque proviene de un vocablo que es masturbare, que significa corromper con la mano. Entonces, no corrompemos para nada nuestro cuerpo cuando nos tocamos, cuando nos exploramos, cuando fantaseamos. Yo siempre en consulta les digo, anímate a fantasear. Todo aquello que tú piensas que está fuera de tu normalidad y te hace ser perversa y desvirtuada de la cultura y que puede ser estigmatizada, eso imagínate. Y entonces crea escenarios donde todo es posible, ¿sí? Ya más adelante les diré que la expresión comportamental, no más adelante, desde ahora, porque para poder tener una relación y una vinculación con una pareja de manera libre es necesario, primero sí, autoconocernos. Segundo, conocer las reglas de oro de la sexualidad y de la expresión de la sexualidad, ¿no? Se las voy a dar. Ya si quieren, cuando vean el episodio, le regresan para que las anoten. La primera regla es lo quiero y lo deseo. Eso que me imaginé, eso que fantaseé, eso que surgió como una necesidad, así como, como que eso me dio excitación, y por qué eso me excitó, ¿no? Eso lo quiero y lo deseo. Si me comparto, si decido compartir eso con otro alguien, el otro lo quiere y lo desea, verdaderamente. Sí. A esto se le llama consenso. Sí. A mí el consentimiento lo menciono, pero lo pongo en tela de juicio a veces porque a veces son consentimientos coercionados. Entonces, cuando lo llevamos verdaderamente un consenso, que sea un consentimiento verdaderamente elegido.
Ajá. ¿Sí? Entonces, lo quiero, lo deseo. Si me comparto, el otro lo quiere y lo desea. Y la tercera regla de oro, que yo creo que es la que nos hace diferentes, ¿sí? Es: no nos hacemos daño a nosotros mismos ni a terceros. Cuando tú cumples eso, imagínate las infinito de posibilidades que hay. De vivir, incluso en pareja. Sí, claro. Fíjate que esa última se me hizo muy interesante, justo por lo que platicábamos de no hacerle daño al otro, bueno, a nosotros ni a terceros, porque hablábamos justamente de la infidelidad, de los no acuerdos, y que pues muy bien mencionabas que la monogamia pues no es como natural, ¿verdad? Exacto. Pero es una decisión. O sea, por ejemplo, a mí pues me gusta, ¿no? Pero porque yo lo decido. Pero creo que siempre yo estipulé, y de verdad no me arrepiento, y creo que sigue siendo una mentalidad que yo tengo, que yo le decía, por ejemplo, a mi expareja: si tú te gusta a alguien o quieres estar con alguien, dímelo. Pero dímelo. ¿Por qué? Pues porque después surge este daño, esta sorpresa, esta de ¿qué onda, no? Sí, claro. Entonces yo creo que si somos tan, ¿cómo decirlo? Transparentes. Ajá, transparentes, y de verdad nos abrimos a nuestra pareja de qué es lo que quiero, lo platicamos. Si él no se siente cómodo, pues a ver cómo llegamos a un acuerdo. Pues yo creo que se evitarían muchas cosas, ¿no? Pero creo que es más fácil para la sociedad andar ahí como... Hasta se hace divertido, ¿no? Para algunas personas. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue. Pero bueno, como esta sensación, ¿no? De, ay, sí. La adrenalina. La adrenalina, justamente. Sí. De, ay, no me venga. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, sí, ya sé muchas posibles respuestas, pero sí digo, o sea, ¿por qué? O sea, sí, no es fácil, pero sí deberíamos de platicar, ¿no? Cuando hay la necesidad de una parte. A lo mejor hay parejas que dicen, no, pues no. Está bien así, ¿no? Soy más tradicionalista, pero pues cuando hay esa necesidad, pues sí, sentirnos en confianza. Claro. Sentirnos en confianza. Fíjense que es complejo. Este tema es muy complejo. Mucho. Porque el grupo social más complejo es la pareja. Yo siempre digo, podemos tener en terapia a una familia entera, y para mí la terapia de pareja es mucho más compleja que la de una familia completa. Para mí. Sí. Para mí. ¿Por qué? Porque aquí son dos historias totalmente distintas, tratando de empatar y converger. Sí. Entonces, vamos por partes. A ver. Hay algo que tú mencionaste que me es muy importante, que es: puede ser que me guste la monogamia y yo decida ir por la monogamia. Sí. Yo creo que antes de tomarlo así como una decisión, hay que preguntarnos de esa idea heredada. ¿De quién es? ¿Quién la depositó ahí? Justo, perdón que interrumpa, te iba a decir, a veces creemos que lo decidimos. Claro, en realidad lo decidimos. Porque a lo mejor lo hemos explorado lo suficiente. Exactamente. Entonces, yo aquí, más que explorar, es informarse primero, darle forma a muchas diversidades. Tengo una sesión que se llamó el año pasado, la tuvimos, que fue Amar sin dramas, que hablamos de no monogamias y de la diversidad relacional. Y dentro de las actividades que pusimos había un mercado de las relaciones. Literal hice un mercado, gente. O sea, tenía un puesto de poliamor que alguien atendía, tenía un puesto de monogamia tradicional obligada, tenía otro puesto de monogamia ética, tenía un puesto de anarquía relacional, tenía un puesto de swinger, tenía un puesto de varios ahí, de relaciones abiertas. Y entonces era un mercado, porque pásele, se oía un desmadre. Y entonces de repente ahí fueron muchas parejas, y yo les dije como instrucción, ¿no? La primera parte, por favor, vívala en solitario, porque la idea justamente, y que les voy a pasar este tip, ojalá la podamos hacer este año otra vez esa, y cuando la haga les invito, era que tú primero
dijeras, ¿cuál es mi modelo de relación antes de pasar al mercado? Ajá. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo aprendí? ¿Cómo me aprendí a relacionar? Para mí, ¿qué es el amor? Luego de eso, los invitaba al mercado, donde se dan cuenta que lo que me enseñaron, pues no es lo único verdadero y perdón, pero es que ni siquiera es normal, ¿no? Nos enseñaron que era lo normal, pero pues no. No es natural. No es natural, no es normal, no es una decisión, fue algo aprendido. Ojo con esto, yo aquí no estoy diciendo que dejen de ser monógamos exclusivos sexoafectivamente. No, por favor, no. Pero sí que les estoy diciendo que vean qué tanto de ese modelo de relación ha contribuido a que mi represión se fortalezca. Fíjense muy bien, ¿eh? Sí. Entonces, iban, formaban agarraban, podían comprar, nosotros les dimos dinero falso. Bueno, fuera que bandido, dan dinero. Le dimos dinero falso y podían comprar cualidades de cualquier modelo relacional o podían comprar otro modelo relacional. ¿Sabes que a mí me gustó muchísimo? Yo lo compro por completo, ¿no? Y entonces, después de eso, hacían personalmente un nuevo modelo que abarcara todas estas cualidades que a mí me gustan y con las que me siento bien. Y luego en pareja se decían sus modelos individuales y luego hacían entre esos modelos individuales uno, ¿sí? De ambos. Y le ponían un título, le ponían un eslogan, fue muy divertido, la verdad. Pero así es como necesitaríamos hacer, ¿sí? Por ejemplo, el poliamor tiene un concepto que a mí cuando lo conocí me revolucionó la vida y me revolucionó la forma en cómo me relaciono. Este concepto se llama, se me fue el nombre, compersión. Perdón, compersión, no comprensión, compersión. ¿Qué quiere decir la compersión? Que lo que tú haces, ¿sí? Como pareja, si tu pareja hace algo que verdaderamente lo hace muy feliz y no estás incluida o incluido en esa felicidad, igualmente te vas a sentir muy feliz. Es decir, tu felicidad me da felicidad aún y aunque yo no esté involucrada o involucrado. Y dije, qué precioso concepto. Okay. Qué precioso concepto. Pues es que de alguna manera eso es algo que deberíamos de adoptar todos, deberíamos, como parejas o como personas, porque pues realmente el relacionarte con algún amigo y sobre todo con tu pareja con quien vas a compartir más cosas, pues no debería de destruirle lo que le gusta, porque tú lo estás conociendo así y se supone que tienes que respetar lo que le apasiona, lo que le gusta, porque pues así lo conociste, o sea, si no, pues mejor te buscas otra persona que resuene más con lo que tú eres. Sí, claro. O en vez de quitarle las cosas pero que venimos tiene. De una educación donde pues desarrollamos pura inseguridad, puros miedos, puros se va a ir la pareja. Y asumimos. ¿Qué tal si asumimos? Damos por hecho al otro. Sí, exacto. Entonces, desde ahí yo creo que desde nuestra educación nos hace no poder soltar esta parte y dejar que el otro sea feliz. Así como le podemos aplaudir, podemos compartir alegrías y felicidad cuando tiene un proyecto muy personal y le va bien, así debería de ser en todas las aristas de una persona. Pero nos cuesta, ¿por qué? Pues por toda la represión que hay en la educación, ¿no? Pues sobre todo por eso, o sea, porque dices, pues inseguridad de uno mismo, ¿no? Sí, claro, eso te acrecenta la inseguridad. Porque además nos enseñaron que seguimos siendo objetos de pertenencia y no solo las mujeres, los hombres también nos pertenecen. Claro. Actualmente es como tú eres mío, tú eres mía, somos uno mismo para siempre. Wow. Por eso les digo que el pensamiento romántico, estas creencias de amor romántico, ha sido altamente violento. A ver, por ejemplo, ¿no? Es lo que nos ha enseñado Disney y esas cosas. Y ahorita con tanta apertura de tecnología y todo, pues nuestros adolescentes, nuestros niños ya tienen muchísima apertura de información y desinformación que también nos preocupa. Por un lado, estamos hablando de una gran represión de información, de que no fuimos informados, somos ignorantes sexualmente, no había lo que quieras, las instituciones no se prestaban para informarnos, la religión, etcétera. Y ahorita con esta apertura también se va como la polaridad al otro extremo y decir,
¿Cómo cuido? Dijiste algo detrás de cámaras muy interesante que me gustaría que platicaras. ¿Cómo cuido a mis hijos, a mis adolescentes de esta sexualidad? ¿Cómo los educo en casa sexualmente si yo como adulta? Es que no la falta de información de los papás y luego el bombardeo acelerado sexual y de todos los sentidos en la tecnología ha vulnerabilizado las adolescencias y las infancias. Realmente... esa es la preocupación. Ahí está como muy, muy complejo. Sí. Porque estamos haciendo las cosas al revés. Queremos que nuestras infancias y adolescencias respondan a la manera en como nosotros solemos o sabemos o hemos aprendido a responder. Eso es por un lado. Y no nos animamos a deconstruirnos, a desaprendernos, primero nosotros. A desafiarnos, a autoconocernos, a autoexplorarnos, a tener una visión de la sexualidad más libre, más plena, más consciente, a abrazar nuestro cuerpo, a conectarnos con nuestro cuerpo y vuelvo a repetir, a priorizar nuestro placer. Más que haya mucha apertura en la información, yo creo que hay una sobreinformación. Hay tanta saturación de información que hay desconexión con lo verdaderamente importante. Sí. Entonces, totalmente. Pero eso es porque nuestras adolescencias no tienen el mundo que nosotros teníamos. No, y no se los puedes quitar. O sea, no porque seas consciente de ello va a ser como de, ya lo hice consciente. Lo puedes regular. regular, pero medio lo puedes regular. Solo que nos preocupamos por buscar ese equilibrio, ¿no? De decir que no se polarice. Yo creo que la respuesta es las herramientas que tú como padre o madre les brindas. ¿Sí? Pero ¿cómo les vamos a brindar herramientas que no repriman y luego se topen con una hipersexualización polarizada? Y que los confunda y los lleve a conclusiones que no saben ni qué, si nosotros no nos hemos llevado ahí. ¿Sí? Es decir, la primera fuente de educación, pues somos nosotros para ellos. La primera fuente. O sea, el microsistema está los padres, la familia, ¿sí? Cercana, la escuela, los amigos. Sí. Pero si tú les das herramientas, tienes un lenguaje abierto, claro, preciso, sin eufemismos, por favor. No es necesario meterle eufemismos a la sexualidad. Es lo que es. Sí. Pero para perderle la vergüenza a hablar de sexo, pues necesitamos naturalizar nuestra sexualidad. No normalizarla. Sí. Naturalizarla. Exactamente. Y ese es un tema que da con el matrimonio de pareja, pues, de ley. Oye, entonces esto que estás diciendo me suena a un consejo muy bonito y muy bueno. Así como queremos enseñar a nuestros hijos de cosas, de reglas, de conductas, de disciplina, de emociones, y que está por dicho con el ejemplo, no que les estés leyendo todos los días lo que tienen que hacer, con el ejemplo. Me estás diciendo que ese es prácticamente el consejo. Por supuesto. Si yo me permito, creo que ya me permití en este podcast hablar de eso, ser abierta con el tema, puede ser que llegue más fácil a cómo darles la educación sexual a los hijos, ¿no? Sí, te voy a responder. ¿Cómo te educaron sexualmente? Pues creo que no me educaron sexualmente. ¿Cómo te educaron sexualmente? Pues medio me educaron sexualmente, pero como todavía muy cuidado, ¿no? No de nombrar las partes, por ejemplo, íntimas, que creo que yo ya di ese pasito de nombrarlas por su nombre, pero no, muy cuidado. Todo prohibido. No es que tuviéramos falta de educación, es que nuestra educación fue de muchos lados, pero todo tiene una cultura. O sea, aprendimos las cosas que queríamos, como tener curiosidad. ¿Con quién las platicábamos primero? Honestamente, con las amigas. Sí. Y de repente, a veces ni siquiera se daban las pláticas. O lo escuchabas en un programa de algo. O en mi caso, por ejemplo, me encontré de casualidad un canal porno. Yo te voy a decir algo todavía más triste. En las telenovelas. Sí. Ay, pero ese es el amor súper romántico. No, pero hablando de sexualidad también en las telenovelas. Recuerda que te digo, en comunidades rurales, o sea, si aquí en la ciudad, Tania dice, medio me educaron, créeme que haya cero de información. Entonces nos vamos
educando conforme vamos entendiendo la vida. Es decir, es implícita la educación, pero es una educación represiva. Porque, no me educaron, me dijeron, eso está mal. Eso es pecado. Eso es pecado. Y es pecado. De eso no se habla. Sí, claro. Sí, eso no se expresa. A tenerle miedo. Sí. Ahora, hay algo muy importante que quiero resaltar. No te lo hablan, no te lo educan, pero como hemos visto, y a la historia que nos dijiste desde antes de la civilización y todo, es algo sumamente natural si lo viven. Y entonces tú como niño solo lo ves y no lo entiendes. Y, a ver, somos seres sexuados desde que somos gestados. O sea, cuando empezamos a tener contacto, ¿cuál es nuestro primer contacto con el mundo? Pues cuando salimos, parto. El canal, ¿no? Pero cuando emergemos, ¿cuál es la satisfacción del deseo? El pecho. La lactancia. La lactancia. Esta fase que en psicoanálisis Sigmund Freud llamó fase oral. ¿Sí? Pero desde ahí hay una satisfacción libídica, de una energía erótica, de una energía sexual. Sí. ¿Sí? De repente lo satanizaron porque decía, desde niños dicen que todos tienen pueden tener erecciones eróticas y pueden en su pene pueden tener una erección y las niñas esto, y también dijo otras cosas que yo no congenio mucho, pero lo que sí nos dio a la sexología, a la psicología, fue darnos cuenta justamente de la importancia que tiene la sexualidad en el desarrollo psicoafectivo. Lo que nos enseñan las novelas de sexualidad es que el amor va de la mano con la erótica. Y si no, eras la villana, porque la villana tenía sexo por placer, pero era mala. Sí, claro. Sí, es cierto. Pónganse a pensar en esos arquetipos que nos enseñaron, ¿no? Y luego está la mujer decente que lo hace por amor. Sí. Por Dios, gente, la erótica no va de la mano con el amor, no se mezclan. Puede haber amor sin erótica y erótica sin amor. ¿Los puedes vivir simultáneamente? Sí, pero no necesariamente siempre tienes que hacer el amor. A ver, es que eso nos lleva a una conclusión que yo tengo años analizando esto. ¿De qué va? No sé si tú sepas de estadísticas, la verdad yo no sé de números de algo bien establecido, pero sí de la experiencia que veo todos los días. ¿De qué van la mayoría de las infidelidades? ¿O de qué van la mayoría de los rompimientos en parejas? De infidelidades. ¿Infidelidades por qué? Por actos sexuales. ¿Por qué? Porque nos falta entender esa parte. Que el amor no va. Y la sexualidad. Como decían los acuerdos. Claro. Pues primero entenderlo. Claro, primero entenderlo nosotros. A que si se rompe un innegociable, pues se termina una relación, porque también nos enseñaron que la relación que rompe es un fracaso, ¿no? Porque el por siempre y para siempre es la premisa principal del amor romántico. Ajá, ¿no? Bueno, sí, claro. Pero la otra cara de la moneda, y yo creo que aquí les voy a volar la cabeza. Vuélanos la cabeza. Pero las infidelidades, ni siquiera muchas de las veces, en su mayoría de los casos, o generalmente, no siempre tampoco es esta respuesta, pero las personas que yo he tenido en consulta por infidelidades, parejas que han vivido infidelidad, ni siquiera es porque dejen de amar. No, a eso voy. Sí, justamente. O sea, no, muchas veces ni siquiera es dejé de amar, simplemente hay necesidad. Me surgió un deseo, vi a alguien, me gustó, surge esa cuestión de lo prohibido, eso que estimula, que sube. A ver. Química. ¿Por qué en relaciones de largo plazo el deseo parece que se muere? Por la costumbre. La rutina. Sí. Exactamente. Pero no se muere. Solo se pausa. No, solo lo dormiste para esa relación. Lo que pasa es que el deseo no se alimenta de cotidianidad. Entonces, el deseo se alimenta de novedad, de experimentación, de adrenalina, de creatividad, de espontaneidad, de distancia emocional. Fíjense lo que les estoy diciendo. Sí. Gente. Sí.
la distancia emocional de la pareja, más allá de verlo o no diario. La distancia emocional que yo pueda poner entre mi pareja y yo va a ser muy importante para retomar el deseo. Es decir, extrañar, alejar, desear. ¿Sí? Entonces, el deseo no se alimenta de lo mismo, de la misma posición del misionero con calcetines para que no nos dé frío, con un cuadro de la Virgencita viéndonos que estamos haciendo lo correcto. No, el deseo no se alimenta así. El deseo se alimenta con la capacidad que nos damos de autoconocernos, ser creativos, crear novedad, crear tensión sexual y además experiencias que se salgan del foco, ¿no? Por eso yo les digo, sean creativos. Sí, de acuerdo. Pero luego justamente caemos en esto, ¿no? De que a lo mejor uno de los dos quiere proponer, pero el otro es como de no, ¿cómo crees? No, pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho. Ay, estás loca. Claro. Sí. Y más si una mujer se atreve a llegar con el marido y dice, a ver, oye, ¿cómo ves? Imagínate, este fue un caso real. Sí, platican los casos reales. Que fuimos, es que sabes que se me metió a la idea de que tú y yo pudiéramos ir a un club swinger. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Estás loca. Estás loca, estás enferma. Sí. Eso no lo hacen las mujeres bien. Eso, las mujeres, no. ¿No? Ay, por Dios. O luego, oye, ¿y si jugamos a ser otras personas? Ay, sí. Y si nos disfrazamos de esto, ¿pero qué te pasa? Ajá, ¿no? Sí. Oye, te pervirtió. Oye, y si empezamos a fantasear tú y yo, a ver, vamos a crear escenarios. Oye, y si nos vamos a terrenear por ahí, ¿no? Sí. Mira, aunque terminen en, ¿cómo se llama? En el C4. Por sí, ya sé. Pero hasta eso va a ser una experiencia, gente. Oye, ¿y si vamos al laboratorio erótico? Ay, ya se ¿De Natalie? ¿Dónde está el laboratorio de Natalie? Sean creativos. Porque miren, pero también, por eso decía al inicio, varones, hombres que nos ven, conecten con las nuevas masculinidades, conecten con otra narrativa, cuestionen todo lo que les enseñaron. No, tampoco tienen que rendir siempre sexualmente, ¿eh? No nada más tienen que demostrar rendimiento. Tienen todo un cuerpo que siente, una mente que piensa, imagina. Yo siempre les digo, la zona erógena más importante y grande que tenemos no es la piel, es el cerebro. Okay, sí. Desde ahí nos estimulamos. Pero si no le damos chance, porque hasta ahí nos sentimos culpables, o sea, tengan una sesión de autoexploración donde hagan fantasías inimaginables. ¿Sí? Busque cuáles son sus fetiches, por ejemplo. Pero le tenemos miedo a todo eso, ¿no? Sentimos que pecamos, la verdad. Sí. Sentimos que le estamos fallando al otro. Ajá. Y luego también creo que está muy dada por hecho en todos los sentidos el que tú tengas una pareja y ya. No, pues como dices, o sea, también se trabaja, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. O sea, es permitir de, oye, ¿y ahora qué hacemos? Oye, ¿cómo te sientes? Ahora voy a hacer esto, le voy a llevar esto, una cenita y de ahí partimos a otro lado. O sea, ¿sabes? De muchas cosas, pero como que damos por hecho. ¿Sabes qué se va a dar y ya? Pienso que a lo mejor hay parejas en que se pudiera dar y uno tiene miedo de dar la iniciativa y el otro también tiene miedo de dar la iniciativa. Son miedos. Yo creo que los dos a veces hasta lo desean y se tienen miedo de dar la iniciativa. Sí, por supuesto. Y miren, por eso yo les recomiendo, antes platiquen. Pero incluso dar la iniciativa de platicarlo. Sí, o sea, bueno. Desde ahí. Empezar de a poquito. Sí. De paso a pasito, un pasito a la vez. Hoy me excitó pensar esto o me erotizó pensar esto, ¿no? A ver, lo que pasa en la fantasía no quiere decir que se tenga que llevar a cabo, personas. Claro. Sí, lo que pasa en la fantasía puede experimentarse desde la fantasía. Se puede quedar ahí. Y nunca llevarse a cabo. O sí, si lo quieres, lo deseas. Si el otro lo quiere y lo desea. Muchos acuerdos. Sí. Muchas conversaciones.
daño a nosotros mismos ni a terceros. Así es. A ver. Sí. Pero experimentarse, desde aquí tienen el mundo para hacerlo. Desde aquí a nadie le hacen daño. En sus autoexploraciones que tengan, por favor, incluyan fantasías que cuestionen su decencia. Wow. Por favor. Sí. Wow. Sí, fíjate que este tema, por ejemplo, de las infidelidades es un tema que pues yo creo que a muchas personas nos ha tenido marcada en muchos ámbitos de nuestra vida, o sea, en muchos sentidos de parentesco, ¿no? Si fue la pareja, si fue el novio, si fue el ex esposo, si fue el papá, el tío, el abuelo, y entonces nos hace que sea un tema no nada más satanizado, un tema que hasta nosotros estigmatizamos y le damos con todo y atacamos y la infidelidad. Y tanto año, por ejemplo, yo hablando de mi experiencia, tanto año con este tema que me ha dañado mucho, me ha dado la tarea como de investigar más allá. ¿Qué pasa? ¿Por qué está dañando tanto este tema y no deja de ser? ¿Por qué no hay una solución? Entonces, tanto que me he metido un poco, he llegado a esas conclusiones de ¿qué tal si es algo natural? ¿Y qué tal si lo que nos está dañando no es la infidelidad del otro? O sea, hablando sexualmente, ¿qué tal si son nuestras ideas que no nos permiten entender esa naturalidad de la persona? Que en vez, o sea, yo pienso, ¿verdad? Que hemos tomado la infidelidad como de una manera errónea. O sea, sí, me son infieles o fueron infieles en algún momento de mi familia. ¿Y cuál es la reacción? No, es que ahora esto no me va a pasar. Es que esto... Entonces nos vamos como a esa cara de la decencia. En vez de buscar, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se dio esta infidelidad? Ah, pues porque no hubo acuerdos, porque no hubo un diálogo. Porque como dice Natalie, pues esta parte que dijiste la última se me hizo muy importante. Ya van como 3 veces que mencionas. De que si no nos hacemos daño a nosotros ni a un tercero, todo está bien. Exacto. O sea, pues qué importancia. Y eso viene de acuerdos. Porque dices, claro, ok, a lo mejor esto es natural, pero lo que no es natural es no haberlo hablado. Y fíjate la importancia de la comunicación, porque estamos hablando de infidelidad en el acto sexual. ¿Qué tal si para mí infidelidad es que mi esposo le esté dando like a una mujer en una red social? La infidelidad, yo pienso que es relativo al significado. Yo pienso que aunque alguien nos traiga una definición como tal, va a ser relativo para cada persona, depende de lo que sintamos, depende de nuestras inseguridades, claro, depende de toda la historia que traemos. Pero, pues, pasamos. Lo que pasa es que se ve amenazado lo que nos pertenece. Lo que nos pertenece. Más que una cuestión de deshonra en el amor, ¿sí? Es una cuestión de control y poder. Los celos provienen de miedos e inseguridades. Exacto. ¿Sí? Antes, por ejemplo, algo de esta filosofía del poliamor que me gusta mucho, además de la compersión, es la capacidad y esta filosofía de gestionarte. Es decir, no porque estés en la diversidad relacional, no crean que los poliamorosos, los que podemos experimentar con otra diversidad relacional distinta a la monogamia, dejamos de sentir celos por siempre y para siempre. No, ¿por qué? Porque somos seres humanos y se tocan fibras, se tocan miedos, se tocan inseguridades. La diferencia está que yo no controlo a través de los celos. En la monogamia tradicional obligada es un control, sumisión, poder, y entonces cuando yo estoy celosa y te hago ver que tú me dañaste, ¿sí? Yo tengo el control desde la víctima, desde el ser víctima, y entonces es un círculo, ¿sí? Y luego el otro tendrá el poder, y así, o sea, vamos como acariciando el círculo vicioso, eterno, donde vamos jerarquizándonos en las relaciones, que eso es algo muy, muy feo de la monogamia, que son relaciones jerárquicas, ¿no? Son relaciones de poder, control y sumisión.
sin consenso, porque si juegan con el poder, control y sumisión, por ejemplo, desde la filosofía BDSM, que ay, échenle una leidita, va a estar interesante que entiendan esta capacidad de poder erotizarte a través de quizás algo que descubras que te gusta en la sumisión, en el control y en el poder, pero de manera consensual, ¿no? Claro. Y consentida. Pero en las relaciones no estamos así, o sea, en las relaciones en realidad estamos asumiendo al otro, queremos que nos asuman, es decir, si yo ya me casé contigo y tenemos 15 años, tú ya me tienes que conocer. Mis ojos así significan tal, no, ni más, perdón, pero necesitamos siempre preguntar y comunicar. Entonces, cuando el otro hace algo, lejos del reclamo, porque el reclamo es de los 7 jinetes del apocalipsis de las relaciones, o sea, reclamar, restregar así, de decir tú fuiste el culpable, ¿no? De yo estoy así por ti, o tú me hiciste daño y por eso. Lejos de eso es poder respirar y decir qué de lo que el otro hizo no fue claro en un acuerdo, porque ahora, ¿quiénes de aquí se han sentado a hacer acuerdos escritos? No, pues no. Pero así claritos. Un poquito. ¿Cuáles son tus innegociables? ¿Cuáles son las cosas, los detalles importantes y cuáles vendrían siendo los detalles que alimentan la relación? ¿Cuál es tu lenguaje de amor y cuál es el del otro? No amamos igual ni recibimos amor igual. Exactamente. Entonces, fíjense todo lo que conlleva, por ejemplo, incluso en el pensamiento mágico y utópico de que el otro tiene que adivinarme, asumirme, conocerme perfectamente como la palma de su mano. No importa que tengamos 2 días o 25 años, las relaciones son como son, y no es cierto. Las relaciones no son como son. Son únicas, cada relación es distinta y más bien debes de preguntarte cómo te relacionas tú, desde dónde has aprendido a amar, porque también hay otros temas. Tus heridas infantiles, cómo buscas a alguien, cómo encuentras a alguien, qué heridas se están complementando. Híjole, un montón de cosas. Y que van a influenciar en cómo te relacionas sexualmente con alguien. O sea, definitivamente lo primero es, pues, el autoconocimiento. Sí. Y en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y yo creo que después de una situación a lo mejor complicada afectivamente, lo mejor es volver hacia adentro, checar a ver qué onda, porque como dicen, una relación no nada más es de uno, es de 2. Entonces, pues siempre es muy común echarle la culpa al otro, pero pues no. O sea, ¿qué cosas? Como dices, ¿qué aspecto atrajo a esa persona? ¿Qué cosa me conectó con esa persona? Porque pues son unos espejos, ¿no? Y bueno, trabajar en ello y pues explorar, o sea, de informarte, explorar, para llegar ahora sí conscientemente de cómo quieres vivir tu próxima relación. Sí, desde una a lo mejor monogamia consciente, decir, a ver, pero estos son los acuerdos, como dices, o de abrir. Nada más dense cuenta cuando hagan eso, que no sean restricciones, que sean acuerdos. Porque luego es, mi negociable es que no puedes salir con amigos. Ningún sábado. Porque volvemos a lo mismo. O sea, le estás cortando algo que ya conociste, que a él le gustaba, bla, bla, bla. Un innegociable, por ejemplo, sería la no violencia. Un innegociable es no permito actos violentos o de violencia. Por ejemplo, ese es uno de mis innegociables. Claro. ¿Sí? La transparencia en la comunicación es otro de mis innegociables. Entre menos innegociables tenga una relación, mucho mejor va a ser. Y mejor porque vamos en transición, porque vamos evolucionando y cambiando, incluso en la pareja, en las relaciones, vamos aprendiendo cosas. Vas aprendiendo errores que tuvimos, discusiones que tuvimos y que probablemente nos van haciendo cambiar como persona. Entonces, no debería haber muchos innegociables en los acuerdos. Claro. Porque se vuelve rígido. Una cosa rígida es muy fácil que se rompa. Sí, y resulta muy doloroso. Entonces, debe de haber pocos innegociables, pero muy concisos y bien pensados, acordados entre ambas partes. Menos cosas que sean importantes. Las cosas importantes o los detalles importantes son todo aquello que nos va a poder... vamos a embroncarnos si sucede o no sucede, o si está o no está esa cosa,
pero no va a acabar la relación. Un innegociable cuando se rompe, se termina la relación. Claro. Sí, definitivamente. Y la otra columnita, les voy a pasar eso para por si lo quieren compartir. La otra columnita son los detalles que alimentan la relación. Esto debe de haber un montón. ¿Sí? Un montón de cositas que pueden alimentar la relación. Detalles. Menos innegociables, algunas cosas importantes que pueden embroncarnos y mucho de lo que alimenta. Sí, qué padre. ¿Sí? Oye, sin duda esto para algunas personas, para algunos de los que nos escuchan, va a ser como toda una controversia. ¿De qué están hablando? O sea, se salen de nuestro mecanismo de matrimonio, pero ¿qué están diciendo esta barbaridad de mujeres? No, y es que falta muchísimo platicar todavía de eso. Sí, para allá iba. Todo esto que estamos hablando, que es tan rico, tan nutritivo en cuestión de conocimiento, falta muchísimo por aprender, por el conocimiento, por la autoexploración, para poder llegar un poquito a estos entendimientos que vamos teniendo a lo mejor aquí nosotras tres, ¿no? Entonces va a ser muy controversial todo esto que estamos hablando, porque para algunas personas van a decir, pero locas estas mujeres, ¿de qué están hablando? Otras personas, estoy segura que sí van a aplaudir un poco lo que estamos hablando y van a decir, ok, de eso se trata. Ok, qué bonitos consejos de Natalie, voy a tratar de seguirlos, ¿no? Pero pues da para mucho este tema, está súper interesante y nos tienes aquí. Ya se me quitaron los nervios, ya estoy muy relajada. ya se le quiere preguntar más cosas. Sí, porque no hablamos de la vulva y de los orgasmos femeninos. No, es que para allá iba. ¿Qué otro, a manera de un poco ya de resumen, nos puedes platicar qué haces o qué ves tanto con pacientes, con temas, con parejas que van a visitarte a terapia o en tu mismo laboratorio, para que pues conozca más el público de lo que haces, ¿no? No solo toda esta teoría que nos puso una regañadiza en nuestras creencias. Sí. Fíjense que, como les comentaba, tras bambalinas, atrás de cámaras, Laboratorio Erótico es un proyecto que nace de mi curiosidad sobre revolucionar la sexualidad realmente, la educación sexual, y manejamos, digamos, sesiones presenciales. Tenemos un podcast también, si nos quieren escuchar por ahí en algún momento. Tenemos varios temas interesantes. Y las sesiones presenciales las hacemos cada mes en Aguascalientes. Son espacios seguros, cuidados, protegidos, guiados por mí todo el tiempo, donde vamos a aprender y a platicar y a experimentar de temas sobre la sexualidad. Fíjate, eso que mencionas es importante porque, como hemos venido hablando, es algo muy reprimido a nivel expresión, pero no significa que sea reprimido a nivel sentirlo o vivirlo. Entonces, ¿qué pasa a lo mejor con este tipo de lugares que estás aquí, pues, platicándonos? Ay, pues quisiera ir, pero pues no, ¿qué tal si me encuentro a alguien conocido? Ay, no, ¿qué van a decir si saben que voy a esos lugares? Y todo eso viene de esta represión que uno mismo, pues, se sigue alimentando en la mente, ¿no? Y que nos imposibilita estas experiencias, vaya. Quieren cambio en su vida, necesitan ponerse en zonas incómodas. Y porque la zona cómoda no va a llevarme al cambio. La zona incómoda me va a llevar al cambio, porque por lo menos voy a decir, esto no, esto sí. Exacto, esto sí me gustó, esto no me gustó, ¿no? Yo creo que lo que puedo dar como para cerrar, ir cerrando este episodio, quisiera dejarles como esos puntitos. Sí, tú síguenos platicando. Sí. Para saber cómo podemos autoconocernos. Es decir, sí, dale. ¿Cómo es el camino hacia mi autoconocimiento? Porque muchas veces se suena muy bonito, sí. Pero a ver, ¿cómo empezamos? Me encanta, ¿verdad? Sí, dinos cómo. Para empezar, quiero decirles que autoconocerse no es hacer más, ¿sí? No es hacer muchísimo. Es más bien, primero, escuchar tu cuerpo, ¿sí? Escucharlo sin juicio. Si sintió rico en una parte, si sintió incómodo en otra parte, poder saber reconocerlo, abrazarlo, darle lo que necesite, alimentarlo, ejercitarlo, apapacharlo, consentirlo, explorarlo, ¿sí? Comunicar qué le gusta a tu cuerpo sentir, porque esa es una parte muy importante. Y hablando ahorita dije, no hablamos de vulvas, ni orgasmos, ni nada de eso.
nos enseñaron que la meta es el orgasmo. Pero para el hombre. Para la mujer también. O sea, por eso fingimos. Porque sí, ¿o quién no? Allá yo creo que también levantaron en sus casas. Sí, es que hoy tenemos público, chicas, por si no saben. No, en su casa. Te estoy segura que no, pero aquí también tenemos las mujeres levantaron la mano. ¿Quién aquí no ha fingido un orgasmo? Yo sí. Seguro tú también. Sí, no, seguro claro. Tú también. Porque no queremos herir susceptibilidades de rendimiento o masculinidad. Sí. Es decir, no queremos herir la masculinidad del otro. Porque pareciera ser que si no llegamos al orgasmo, el otro nos rindió y no sirve. Pero también es que nos enseñaron que la meta de un encuentro sexual o del placer es el orgasmo. Y bueno, el orgasmo es el asesino del placer, quiero decirles. Y no porque no sea importante, sino porque no necesitamos focalizarnos ahí. Por eso es muy importante reconocer nuestras sensaciones, nuestros ritmos, nuestros límites. Si no nos autoexploramos, definitivamente no vamos a conocer esto. Ahora, dato curioso, ¿sí? Nosotros tenemos un órgano que es exclusivo para el placer. Obviamente ya todas lo conocemos, se llama clítoris. No sirve para nada más que para darnos placer. No hay otra especie en el mundo que tenga un clítoris así, que solo sea exclusivo para el placer, y no lo tienen los hombres. ¿Sí? Lo más parecido al clítoris es el glande, pero el glande comparte funciones, ¿sí? Reproducción y placer. El clítoris no sirve para la reproducción, solo sirve para el placer. Entonces, si solo sirve para eso y tiene más de 8,000 terminaciones nerviosas, el glande del pene de un hombre tiene 4,000, cerca de 4,000 terminaciones nerviosas. El clítoris tiene más de 8,000 terminaciones nerviosas. El canal vaginal es menos sensible. ¿Por qué? Por una cosa que el cuerpo es sabio, porque es el canal de parto. Si nosotros tuviéramos millones y millones de terminaciones nerviosas en el canal vaginal, nos morimos. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, nuestro placer es externo, es vulvar, es de la vulva, que no se nombra mucho, ¿sí? Más que vaginal. El 70% de las mujeres no alcanza un orgasmo por medio vaginal o por penetración. Sí, no. Ojo ahí, anótenle, hombres. Es que te iba a decir y no hallaba, la verdad no hallaba cómo decírtelo, porque no sé si va a haber una contradicción, por eso la cultura. Te iba a decir, en base a tu experiencia y a tus números y estadísticas, pacientes y demás, ¿sí sabes que hay muchas mujeres que en su vida conocen un orgasmo? Por supuesto, tengo pacientes por ahí. Okay. La anorgasmia es una problemática de la erótica, antes conocida también como una disfunción de la erótica, y quiero decirles algo para que las que viven la cuestión de la anorgasmia entiendan que el 90% de las disfunciones de la erótica, tanto en varones como en mujeres, son psicoemocionales. Entonces es muy importante justamente trabajar esta parte y atender la cuestión y descartar una problemática médica, por supuesto, para poder atender y reconocernos y abrazar esta parte. Ahora, fíjense, ustedes saben que la mutilación genital era una práctica y sigue siendo una práctica en muchas culturas, donde mutilan los genitales femeninos para que no haya placer y que solamente se reproduzca. Desde niñas, ¿no? Ajá, porque dices que una de las causas es esa, pero la otra es la ignorancia sexual que tiene una mujer, desde la creencia de pensar, solo estoy como objeto para reproducir y para complacer al hombre, para que él sí termine su satisfacción y uno como mujer no, porque existe una ignorancia, ni siquiera se conoce. A eso yo le llamo, eso es mío, mutilación genital psicológica, porque aunque no nos corten y nos suturen físicamente nuestros genitales, la cultura sí nos ha hecho una mutilación genética. Pero viene como desde una no elección. Ajá, o sea, viene algo impuesto de que
lo ves natural. Creencias limitantes. No, lo que pasa es que miren, no. La mujer que siente placer es una mujer indecente. Una mujer que siente libertad de sentir y de explorar su sexualidad es una mujer no apta para ser madre. Porque desde que ya les dije, pero sobre todo desde cuando se implementó y se solidificó el pensamiento judeocristiano, lo que pasó fue justamente que a la mujer se nos quitó este derecho al placer. Este derecho al placer. ¿Por qué va a ser o sea, es mi naturaleza. Es mi cuerpo. Y si lo expresas es castigado. Mente. Sí, claro, por supuesto que es castigado. Hay un libro que se llama Ética Promiscua. Búsquenlo por favor, porque en ese libro habla mucho de la diversidad relacional, pero les voy a decir algo muy importante que me gusta, que inicia hablando de, perdón, nos van a poner pip, pero me ponen pip, pero es que es necesario decirlo así para que la gente entienda, porque antes nos llamaban, como les dije al principio, es que nos censuran. Les digo, pura represión aquí. Sí. Entonces, en este mundo de locos. Desde los altos mandos. Pero nos llamaban de esta manera de 4 letras, como una forma denigrante de referirse a una mujer que experimentaba o expresaba una sexualidad más libre. ¿Cierto o no? Sí, claro. Una mujer expresiva sexualmente. Una etiqueta que sigue. Y en su contraparte a los varones que son que experimentan o expresan su sexualidad más libre, pues no les llaman de manera denigrante. Ellos son unos sementales bien hechos, dignos hijos del patriarcado. Sí, claro. ¿No? Admirables. En la historia nos educaron de la siguiente manera. Las mujeres nos quitaron el derecho de habitar el mundo de la sexualidad. ¡Pum! No tenemos permiso ni derecho. Y a los hombres les quitaron el derecho de vivir y experimentar el mundo de las emociones. Así es. De la expresión emocional. Sí, totalmente. Sí. Esa negación nos ha llevado a un caos. Sí. Porque además, no crean que el hombre, porque se le dio permiso de habitar la sexualidad con más libertad que a la mujer, no están reprimidos. No, sí, señores. ¿Qué creen? Que además les educaron de una manera muy precaria en la sexualidad, porque les enseñaron que la sexualidad o el acto sexual o el sexo es el metesaca. Y no es nada más eso, un encuentro sexual. Entonces pierden de vista todo lo demás y además les enseñaron que necesitaban rendir, mantener erecciones firmes durante no sé cuántas horas porque la pornografía así se los plantea y la mujer necesita gemir como si fuera una gata en celo todo el tiempo durante toda la penetración, como si todo el tiempo fuera placentero de esa manera. Entonces, esta idea utópica, este pensamiento mágico de rendimiento constante, de que la penetración es súper placentera para todas las mujeres, de etcétera, 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 es que nos negaron la posibilidad de comprendernos de manera más humana, nos deshumanizaron. No porque dejemos de ser humanos, sino que la mujer que vive y es estigmatizada por ser una mujer de 4 letras, entonces no es digna de un hombre que puede vivir su sexualidad como le dé su gana y que su expresión de emocional es a través de la violencia o de la euforia. ¿Sí? Porque los hombres solamente tienen estas polaridades, no todos, no generalizo, porque actualmente hay muchas nuevas masculinidades que han abierto puertas a los mundos, ¿no? Igual a nosotras, sí. ¿No? Entramos en un mundo sexual abriéndonos esas puertas, rompiendo creencias y paradigmas y estigmas que nos han dado durante muchos siglos, ¿no? Ha sido doloroso, pero es parte de nuestro caminar como mujeres. Sí. Necesitamos romper con esas creencias. ¿Y qué creen? A mí me gusta que me llamen de 4 letras. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que es evidente que yo soy una mujer que vivo con libertad mi sexualidad. Para allá iba. ¿Sí? Sí. Si para la otra persona es un estigma y soy señalada por eso, está bien, él sigue o ella sigue o esa sociedad sigue inmiscuida en una cultura de represión. Pero está en nosotras que nuestro mundo
sí cambie. Porque yo sé que yo como Natalie Díaz, laboratorio erótico, no soy omnipotente ni omnipresente. Sé que el mundo no va a cambiar porque exista laboratorio erótico, pero yo sé que quizás un mundo de una persona sí va a cambiar. O una pareja. Pero cuando es una persona, sí. a lo mejor los vínculos se van a dar diferente, ¿no? La vinculación humana puede venir desde otros sitios y pueden cambiar de pareja con sus mismas parejas. Si los dos están dispuestos a aventarse al ruedo de cuestionar y desestigmatizar todo lo que nos han puesto en nuestro cerebro como normal. Pues fíjate cómo nos han puesto, que perdónme todos los que me educaron, que me estén viendo, pero que sí tacho totalmente la educación que tengo sexual en cuanto a venir con una creencia que el novio que tengas no te debe tocar, no debe explorar nada sexualmente, y con eso tienes que llegar al altar católico, virgen y pura para el resto de tu vida. Entonces no sabes, ni conoces de ti, ni de tu cuerpo, ni de tu sexualidad, ni del hombre con el que vas a llegar. No sabes nada. Y ahí te pones el candado de aquí y para siempre, sin saber y sin conocer. Y tengo esta libertad de cámaras de decir, tacho eso totalmente de la vida. Sí, yo a mi esposo, la verdad es que yo le digo, yo te elijo hoy. Y quizá tengo planes utópicos en mi cabeza. Hoy decido construir amor contigo, construir, porque el amor no es algo que se siente, gente. No se siente. Se construye. Totalmente. ¿Sí? Todos los días. Se alimenta, se construye, se conoce, se deconstruye también de otra forma. Lo importante aquí es quitarnos la idea del por siempre y para siempre, para que nuestra vida sea también más plena. Porque igual y llegan a viejitos, no se preocupen con esa persona. Sin embargo, es una elección diaria y abierta, comunicación asertiva. La ética no es lo mismo que la moral. Mi cuestionamiento ético es, ¿esto cómo afecta al mundo entero? ¿No? A los otros. ¿De qué manera puedo afectar con esto? Siempre hay una afectación, pero si es una afectación que nutre, pues es mejor, ¿no? Entonces, seamos capaces de cuestionarnos. Yo creo que lo primero es eso, cuestionarnos, porque justo resignificar implica, a ver, se los voy a poner así. Nosotros tenemos una narrativa interna con la que normalizamos, nos callamos y heredamos. ¿Sí? Esa es la narrativa con la que vivimos. Resignificar esta narrativa justamente implica que nuestras culpas se conviertan en permisos. Fíjense muy bien, ¿eh? Que nuestros silencios se expresen. Que nuestra desconexión se vuelva presencia. Que la obligación de algo se vuelva una elección. Y que el miedo que nos dan ciertas cosas se vuelvan curiosidad. Entonces, lo repetimos. Culpa, permiso. Silencios, expresión. Desconexión, presencia. Obligación, elección. Miedo, curiosidad. Qué bonito, ¿no? Sí, porque ahí hablas de cuestionar. Sí. Cuestionar que vienes como un robot solo siguiendo lo que te ordena, de una obediencia. Obediencia. Sí, a mí siempre me dicen que soy como que fui una niña rebelde, que soy una mujer rebelde, justo por no seguir como tal. Obviamente pues he sido educada y todo, pero como tal obediente y sin cuestionarme todo lo que hago. Y es no conmigo. No dejen de cuestionar, nunca.
Sí, siempre también les digo a mis alumnos justamente eso, cuestiónenselo todo, pero no desde un lugar como solamente rebelde por llevar la contraria, sino cuestionar porque realmente, a ver, es que, o sea, cuestionenos a nosotros, sus maestros, a sus papás, desde un lugar de realmente conocer más. No dar por hecho todo lo que estamos conociendo. Sí. Exacto. Sí. Ay, pues qué bonito. Entonces, qué interesante. ¿Qué tienes? ¿Tu laboratorio erótico? Laboratorio erótico, ¿puedo decir cuándo? Sí, todo lo que quieras. 14 de febrero a las 8:30 de la noche, ubicación secreta. Si quieren tener más información, por favor métanse a las redes sociales, mándenos un DM o un inbox y por favor contáctenos para darles toda la información necesaria para que puedan ser parte del laboratorio erótico. ¿Dónde? No se los digo, es ubicación secreta. Sí, a ver, di tus redes sociales. Laboratorio erótico en todas mis redes sociales. Ok. Muy bien, perfecto. Pues yo creo que ahorita saliendo, no sé si la busquemos. Quizá por aquí ya tenemos nuevos seguidores. ¿Qué tanto sudamos ya tenemos nuevos seguidores ya luego. Ay, pero bueno, no, pues qué enriquecedor, qué padre, qué profundo. Y qué pues profundo. Yo me quedo con seguir informándome, explorando, permitirme para llegar a la elección que elija con mi próxima pareja o simplemente yo como ser humano, explorador de la vida, pero de una manera consciente. Sí. Eso es importante, de una forma consciente, de una forma en la que tú seas libre y leal contigo misma. Que yo siento que no he sido tan cerrada, creo que sí me he permitido lo que yo siento en sus momentos, en sus lapsos. Pero qué importante es hacerlo también cuando haya otra persona, ¿no? Y estos acuerdos que tú dices, estas charlas, pues sí, para que llevemos la fiesta en paz. Claro que sí. A mí esto se me hace muy importante para los niños, como para aprender de ti mucho, Natalie, porque sí me da luego ese miedo de... Y los niños, ¿cómo están creciendo? Háblenles claro, no les digan eufemismos. Ajá, sí. Exactamente. Y también que los vean libres. Sí. Que hay información para todas las edades, evidentemente, exacto. No hay etapas de vida, pero ustedes se van a notar cuando empiecen a deconstruirse y a vivirse desde otro sitio, evidentemente sus hijos van a recibir otro tipo de educación, porque no va a haber miedo en hablar. Totalmente. No, y hay que recordar que los niños no son tontos, y menos en estas épocas. No, nunca. Porque uno como papá... Nunca, exacto, pero sí hemos tenido precarias cosas, a diferencia de ahora. Antes no había tanto permiso para informarte, pues. Tantos medios, bombardeo de información. Pero a esta sobresaturación de información tampoco es buena. Yo pienso que más bien hay que... mi hijo tiene 15 años y yo siempre le hablo sin pelos en la lengua. En mi casa, por todos lados hay condones, porque además, pues regalamos en las sesiones, ¿no? Hay por todos lados condones, juguetes sexuales, tengo vulvas por todos lados. Y ya para mi hijo es así como... ¿Normal? Pues sí, claro. Y natural, más que normal, es natural. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Cuando él sabe, yo un día... vi cómo contestaba una duda de una amiga y me dio tanto gusto escucharle, porque él también hablaba como muy natural de cosas, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, vamos bien. Además, las estadísticas dicen que una educación sexual integral quiere decir sin pelos en la lengua, y que hable de todo, de género, de vinculación, de reproducción, de salud sexual, de erotismo, de placer, de deseo. ¿Sí? Esta educación integral reduce los riesgos en enfermedades de transmisión sexual y también reduce embarazos no deseados en la adolescencia. Claro. ¿Por qué? Porque hay una información diferente, y también porque les educamos en que nadie es más responsable de su placer que uno mismo. Nadie es responsable de tu placer. Entonces, nada, pues eso. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias. Pues, qué profundo dices, Tania. Sí, pues nos quedamos ahí reflexionando, pensando y todo. Bien picudo. Con muchas cosas que seguir aprendiendo. Así es. Y
Y pues no sé si probando. O sea, no sé quién te llegue por allá de visita. Pero bueno, sí es muy interesante. Sí, bastante. Pues ojalá que pues algunos oyentes les haya servido todo este tema, porque sí es... Sí. Una sexualidad libre pienso que es parte de la responsabilidad afectiva. Sí, sin duda. duda. Esto también me quedé pensando. Sí, un poco, pero creo que también tiene mucho que ver, es que es mucho autoconocimiento. No, sí. Ya de ahí te lleva a la responsabilidad afectiva. Y yo hice una frasecita, que no sé si me dejen cerrar con esta. Claro. Resignificar justamente, de la mano con lo que dices, Tania, resignificar la sexualidad femenina no es romper con todo, sino elegir conscientemente qué creencias seguimos cargando y cuáles ya no nos representan. Es decir, seamos conscientes nada más de lo que necesitamos y lo que nos da bienestar y da bienestar a nuestro entorno. Sí, debemos atrevernos a hacer eso, Natalie. Así es. Sí, suena fácil, no lo es, pero sí, atrevámonos. Creo que en estos episodios solo decimos, atrévete, sí, cambia, sal de tu zona de confort, arriésgate. Sí. Entonces, este episodio también se presta para esto. Así es. Y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Así es. Y pues a ver qué sigue. Gracias, ¿Qué sigue con Natalie, esto? Gracias, Tania. Viene otro temita, no tan picudo, pero sí que va de la mano y ya les estaremos informando. Gracias, Natalie, gracias equipo y gracias a todos y gracias a ustedes. Gracias. Compartan, por favor. Sí, que no les dé pena, compartan porque es parte de las bases. Y recuerden que estamos en redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y bueno, YouTube y Spotify. Ajá. Sí, así es. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Bye.